Tiene el uso de la palabra el senador Marco Cortés hasta 2 minutos y le pido que nos indique qué hecho va a rectificar. Disculpe, sonido. El PRIAN. Yo les pido que se vean en el espejo, porque en el grupo parlamentario de Morena hay muchos más expriistas, experredistas y expanistas también. En el grupo parlamentario del PAN, no, fíjense, acá son panistas. Bueno, acá somos panistas de formación y mi caso de toda la vida. Pero allá sí hay demasiado chapulineo, por decirlo menos. Segundo, respecto de la resolución del tribunal, cuando les dan la razón, ¿cómo lo festejan? Pero cuando no, los buscan desaparecer, porque cuando les dan la razón hasta les amplían el periodo con reforma constitucional, porque ya pudieran tener magistrados a modo. Y tercero, dicen que la verdad no peca, aunque incomoda. Pero en su conferencia de prensa, el ministro Alfredo Gutiérrez Ortiz Mena solo narró lo que ustedes dijeron aquí y aprobaron en la Constitución, que se ocupaba cartitas de recomendación de los vecinos, y eso en los académicos claro que generó risas. Él solo narró lo que aquí aprobaron. Díganme ustedes cuál es la falta. Solo es lo que ustedes aprobaron. Y concluyo, tal vez ocupe menos tiempo, aunque les duela. No ganaron la mayoría calificada en el Senado de la República ni con la sobrerepresentación. La adquirieron, doblaron a los senadores por la buena, que es dinero y ofrecimientos, y por la mala, coacción, porque a quien ganaron del grupo parlamentario del PAN lo tenían con amedrentamientos, con amenazas, con denuncias a su familia, a su madre, a su hermano. Y resulta que todo eso ya se acabó. Y ya vota contento y feliz del grupo parlamentario de Morena. Eso es un pacto de impunidad. Así adquirieron su mayoría calificada. ¿Es cuánto, presidente? 2 minutos. Gracias, senador Cortés. Ahora el senador Adán Augusto López Hernández ha pedido la palabra para moción de orden. Sí. Marco, no salto. Por favor, y con cada kilo. senadores y senadoras, orden en la sala y nos amanecemos. Senador López Hernández, ¿quiere hacer uso de la palabra? Bueno, evidentemente, una moción de orden, presidente, y también de ilustración. Evidentemente, el senador Cortés vive en la añoranza del régimen Calderón. Le voy a contestar. Le voy a contestar en algo. Por alusiones. En algo que no es estrictamente personal, pero yo le voy a decir algo. A mí no me da vergüenza decir que yo milité en el PRI, ni que milité en el PRD, como seguramente a Javier no le da vergüenza decir que militó en el PAN, o a Nacho Mier que militó en el PRI. Lo grave no es eso. ¿Sabe qué es vergüenza? En estos tiempos de democracia, seguirlo siendo. Y le voy a hacer una precisión. Si tiene una sola prueba de que el senador panista, porque sigue siendo panista, y para mayores pruebas se lo digo, integrante del grupo, hoy integrante del grupo parlamentario del PAN, porque con esa doble moral que ustedes tienen, van y solicitan en servicios administrativos que le depositen por 22 senadores, se les olvida que están negando a Yunes. Y pregúntenlo a Yunes si ustedes son capaces de darle su correspondiente subsidio, no sé cómo se llama eso. Entonces, nada más para ilustración, presidente. Gracias, senador López Hernández. ¿Tiene el uso de la palabra entonces? Sí, senador, déjeme que yo estoy conduciendo. Le voy a dar la palabra a usted para alusiones personales. Sí, pero todavía estaba yo hablando y le iba yo a dar la palabra. Tiene el uso de la palabra para alusiones personal el senador Marco Cortés. Bueno, primero quisiera el senador que me aludió ponerme atención. No ha empezado. A ver, por favor detengan el reloj y esperamos para la intervención del senador Marco Cortés. No, se quedan el dinero Con el ejemplo. ¿Cómo? Un derecho individual. ¿Cómo? Una persona, como compañero, como No, es que la falta de respeto a las le roban. que ni ha declarado Le el roban el dinero. No. Que pongan en movimiento el reloj. Alusiones personal. Decirlo con toda claridad. El Partido Acción Nacional tiene un procedimiento y la comisión de orden de nuestro partido tiene sus tiempos y tiene que desahogarse para que luego en el tribunal no nos digan que violentamos el procedimiento y los derechos del militante a su derecho a audiencia. Para la información, porque lo veo muy preocupado el coordinador del grupo parlamentario de Morena, es en breve. De hecho, va a ser a finales de este mes de octubre cuando la comisión de orden del Partido Acción Nacional va a declarar formal y legalmente la expulsión. Si ustedes no intervienen
tienen en el Tribunal Electoral no nos lo van a regresar. Les pido que no presionen a los magistrados electorales que tienen para que sí quede expulsado del partido. No nos lo vayan a querer otra vez injertar, porque a él no lo queremos en el PAN, porque traicionó el voto de los veracruzanos, porque él lo que hizo fue llegar diciendo que iba a ser oposición y a cambio de tener impunidad para él y su familia que ustedes le ofrecieron, entonces él se brincó a su bancada y les dio los 86 votos que requerían para la reforma constitucional. Tal cual así, la verdad a plenitud. Y lamento que aquí no se reconozca, tal como es, el pueblo de México no les dio la mayoría, la adquirieron A la mala. a la mala. Ahí la tienen, pero de que la adquirieron a la mala, el sol no se puede tapar con un dedo. Esto es real, hay todas las denuncias que le presentaron a la familia Yunes, toda la persecución que se le presentó a la familia Yunes, y como de la noche a la mañana, simplemente eso se acabó. Y hoy está feliz y entra después de que él mismo insultó al presidente de loco, de corrupto. Entra y lo reciben con aplausos. Bueno, qué sinvergüenzada. No podría yo sostener el que simplemente no fue una coacción, porque fue una coacción. Bueno, Tiene el uso personales. de la palabra para alusiones personales el senador Adán Augusto López Hernández. Senador, evidentemente, como han acostumbrado, porque salvo ese ilustre mexicano que fue Manuel Gómez Morín, ustedes se dicen herederos de Gómez Morín y no le llegan ni a los talones. Le voy a regalar un texto a propósito del Poder Reformador Constitucional que él escribió hace algunos años, pero le voy a hacer una precisión. Lo que sucede en su bancada es asunto de ustedes, el procedimiento de su bancada es asunto de ustedes. Si usted tiene una sola prueba de lo que dice, que coaccionamos, que amenazamos, que amedrentamos, que yo presenté una... Le pido que guarde silencio, senador. Una Le denuncia. pido que no haya diálogos. Le pido que Gracias. la presente. Y ante un señalamiento, porque yo sí tengo vergüenza que a ustedes les hace falta, voy y renuncio públicamente a la senaduría y desde luego a la presidencia de la Junta y a todo eso. Y nada más le diría una precisión. Fíjese, no somos iguales. Me estaba yo acordando de un poeta tropical que decía, usted no lo va a entender, dice, alguien dijo al inicio de esta sesión, el pueblo que votó mayoritariamente por nosotros, no votó por una mayoría calificada, no les dio a ustedes el resultado. Yo le diría, ese pueblo sí votó mayoritariamente por nosotros y es el mismo pueblo que no votó mayoritariamente por un compañero senador, por un hoy compañero senador, hace 6 años. El pueblo de México ya decidió. Lo demás que usted venga aquí a escudarse, a decir que si el tribunal, que si los magistrados que ustedes tienen, ninguno de los magistrados que integran el Tribunal Electoral del Poder Judicial de la Federación fue designado en la administración pasada. Nada más le recuerdo, se lo voy a mandar también el documento, como un compañero de usted, Roberto Gil, fue a pedir para que nombraran magistrado a Reyes Rodríguez. Y le puedo platicar también la historia de cómo se nombraron a otros. No es ese. El debate es un debate más de fondo, por eso felicito la participación del senador Anaya cuando da una cátedra de fondo en esta. Y termino diciéndole filosofía tropical. Tiempo, señor. De su mundo a nuestro mundo todos los días vienen, pero de nuestro mundo a su mundo nunca regresan. Gracias. Le doy el uso de la palabra a la senadora Carolina Villano para rectificación de hechos por 2 minutos, con mucho gusto. Lo quiero comentar porque yo aquí hice una afirmación en la mesa de que no se iba a debatir mañana. Acaba de llegar una petición formal del coordinador del Grupo Parlamentario del Verde, el senador Manuel Velasco, llegó a mi oficina. Acabo de hablar con el presidente del Senado, dice que también llegó a su oficina una petición. El senador Velasco está pidiendo que mañana propongamos que se incluya una sesión vespertina para discutir sobre este dictamen. Muy bien. Dada la información, entonces, les pido que permitan que haga su intervención la senadora Carolina
Villano, por favor. Muchas gracias, presidente. A mí me da mucha pena que tengamos un debate de este nivel cuando realmente el tema es verdaderamente relevante. De veras lo siento, lo lamento profundamente. Solo quiero referirme a que aquí se dijo que estamos defendiendo los derechos de los ministros. Nosotros no estamos defendiendo los derechos de ninguna persona. Quiero decirles que han hecho muchos juzgadores, algunos ejemplos. En el 2020 un juez federal ordenó a la Secretaría de Salud surtir inmediatamente medicamentos para el cáncer. En septiembre de 2021 un juez federal otorgó amparo para que el gobierno aplicara las vacunas. Si me permite que guarden silencio y me detiene el reloj, por favor. Les pido que guarden silencio, senadoras, senadores, y que escuchen con atención y respeto a quien está haciendo uso de la palabra. Gracias. Es que su bancada debería apoyarlo. Veo que está haciendo usted un gran esfuerzo y son los que menos cooperan. Entonces, francamente, no dejaron Continúe, hablar senadora. aquí al senador Marco, lo interrumpían con diálogos y se burlaban de él. No me parece que sea correcto que le hagan eso a un compañero. Luego, en el 2024, un juez federal ordenó detener la destrucción del Tren Maya por el grave deterioro del ecosistema y de la destrucción de la selva. En julio, un juez federal concedió un amparo para jubilados cuyas afores fueron robadas y transferidas al Fondo del Bienestar. Muchos otros ejemplos puedo dar. Eso es lo que estamos defendiendo, el derecho que tiene la gente. Y miren, aquí se ha dicho también, otra compañera dijo que el Poder Judicial es la representación del pueblo. Tiene otra naturaleza, pero solamente puede representar al pueblo si tiene independencia judicial. No vamos a detener la corrupción solo por una elección popular. Esta no es una reforma de justicia, es todo lo que quieran, es una reforma política, pero no lo es. Y miren, finalmente, decirles, en el tema, tenemos que defender el principio pro persona, principio de progresividad, y sí, también se habló aquí de convencionalidad. Hoy este es un ataque también al derecho internacional. Sí, podemos acudir a otras instancias, han acudido en otros gobiernos, y aquí también se señaló que había un cambio de régimen. Yo no entendí eso. ¿Es esto un cambio de régimen? Gracias, presidente. Muchas gracias, senadora Villano. Ahora tiene el uso de la palabra la senadora Andrea Chávez Treviño, hasta por 2 minutos, y le pido que nos anuncie el hecho que va a rectificar. Sí, presidente, quiero rectificar el hecho de que vamos a legalizar la esclavitud y que la vamos a elevar a rango constitucional. Miren, hablan de que legalizaremos la esclavitud los mismos que reformaron las leyes y la propia Constitución para legalizar el outsourcing, la esclavitud moderna. Hablan de que vamos a legalizar la tortura cuando, no estando en la Constitución, su secretario de Seguridad Pública, Genaro García Luna, torturaba en manos de Luis Cárdenas Palomino a Florence Cassés e Israel Vallarta mientras montaban una escena que se televisó. Hablan de la pena de muerte en la Constitución, mientras que, no estando en este documento, Calderón dijo que a los chicos víctimas de Villas de Salvarcar los habían matado por pandilleros y que se lo merecían. Fíjense nada más, porque me queda un minuto. Dicen que con el compañero de Acción Nacional que ha acompañado las reformas constitucionales del movimiento de la Cuarta Transformación hay un pacto de impunidad, y no se dan cuenta que están reconociendo veladamente entonces que a sabiendas pusieron a un delincuente por candidato. Ellos mismos hablan de pacto de impunidad, pero también utilizan el argumento de que lo quieren correr de su partido porque votó a favor de la reforma constitucional del Poder Judicial, cuando toda la bancada de Acción Nacional en el estado de Chihuahua votó a favor de la reforma en materia de Guardia Nacional. Yo quiero preguntarle al dirigente de Acción Nacional si va a correr a toda la bancada de su partido en el Congreso local de Chihuahua y a la gobernadora del estado de Chihuahua, porque es el mismo argumento. Esa es la pregunta que yo tengo. Simplemente espero haya quedado ratificado el hecho. Muchas gracias. Gracias, senadora, gracias. Sí, para una moción de orden. Sí, viene... es una moción por lo dicho por mi compañera, la senadora Andrea Chávez. Yo lo que no quisiera es que se descontextualice, porque pareciera que al momento de afirmar que nosotros estamos legislando a favor de la esclavitud, no es el grupo parlamentario de Morena, es algo dicho por ella, pero sobre todo porque, miren, como están las redes, lo que ella ha dicho sale a cuadro, pues yo del PAN, sí sugeriría que fuera cuidadoso
y que salga, que se evitara salir ese... Es que lo dijeron ellos, los del PAN. sí, pero- Gracias. Tiene el uso de la palabra para rectificación de hechos hasta por 2 minutos el senador Ricardo Anaya. Gracias. Yo de veras quería rectificar un hecho, y es justamente ese hecho, porque se nos está atribuyendo el tema de la esclavitud. Quiero rectificar un hecho. Lo que yo hice fue citar una intervención que, se los digo con franqueza, me pareció brillante, del ministro Saldívar en el año 2022. Voy a leer textualmente lo que dijo el ministro Saldívar, no yo. Dijo: yo me pregunto si este bloque de constitucionalidad de derechos humanos no es indisponible, incluso para las mayorías. Quiere decir que el día de mañana el poder revisor puede establecer en la Constitución la tortura, los azotes, la pena de muerte, los tratos inhumanos, la esclavitud, y ante todo eso, este Tribunal Constitucional no podría hacer absolutamente nada. Entonces, rectifico el hecho, no es mi dicho, es el dicho del ministro Saldívar, y no lo hago en un afán de confrontarlo con la 4T, lo hago porque genuinamente creo que eso que dijo en 2022 es una reflexión brillante y pertinente para la discusión del día de hoy. Es cuanto, presidente. Gracias, senador Anaya. Ahora tiene el uso de la palabra el senador Enrique Insunza, también para rectificación. No dijo su nombre, senador Marco. ¿Sí? Entonces, si es así, si es así, con mucho gusto tiene usted la palabra, señor senador Marco Cortés, para alusiones. Ella después, que por qué habíamos propuesto al senador de Veracruz. Pues lo propusimos porque él decía que era mentira toda esa persecución política y ese hostigamiento que tenía siempre el gobierno frente a él, porque se mostraba valiente, porque se mostraba que no podían doblarlo. Por eso lo propusimos, porque era oposición. Pero cuando vimos que tuvo que pactar impunidad, entonces estamos asumiendo que todo lo que se decía de él era verdad, porque tuvo que entregar su voto, que ganó con la oposición, para darles esa mayoría. Y obviamente, respecto de la pregunta concreta, eso le corresponde al Comité Directivo Estatal de Chihuahua. Gracias, presidente. Gracias, senador Marco. Ahora tiene el uso de la palabra, también está por 2 minutos para rectificación de hechos, el senador Enrique Insunza Cázares. Y la última intervención en esta sesión de rectificación de hechos estaría a cargo del senador Adán Augusto López Hernández, que ha solicitado hacer uso de la palabra. No me pongan todavía el micrófono por el tiempo porque se me borró aquí. Ahí va. Con gusto, presidente. Yo quiero rectificar un hecho que es el hecho central de esta reunión. El artículo 61 de la vigente ley de amparo establece en su fracción primera: el juicio de amparo es improcedente contra adiciones o reformas a la Constitución Política de los Estados Unidos Mexicanos. Lo que estamos incluyendo en el artículo 107 de la Constitución, fracción segunda, es justo ese enunciado que está en la ley de amparo. Y lo que estamos incluyendo en el artículo 105 es lo que ha dicho la Suprema Corte de Justicia de la Nación en la tesis de jurisprudencia 2024-180, respecto de que contra el poder reformador de la Constitución no existe ningún medio de control jurisdiccional. No estamos quitándole un derecho a nadie, al contrario, estamos reforzando nuestro sistema constitucional para efectos de que quede muy claro cuáles son los mecanismos de defensa de la Constitución y cuáles son sus límites. Por cierto, la discusión de los límites del control constitucional está hoy en la teoría constitucional contemporánea. Se ha dicho y se dice con razón que no hay un solo intérprete de la Constitución. Un solo intérprete no lo existe. Hay una pluralidad de intérpretes. Este Congreso, este Poder Constituyente, este órgano reformador es un intérprete de la Constitución también. Un tribunal constitucional tiene la última palabra, es cierto, pero no se puede establecer que hay una única interpretación o un solo actor que puede interpretar la Constitución. Me voy a referir a un senador que se sienta al extremo izquierdo, donde yo estoy, que gusta mucho de las falacias ad terrorem, cuando dice, citando a un exministro, que no es santo al que le rindo culto tampoco, por cierto, que existen
que se podría llegar a un momento donde se legislara la esclavitud, penas, malos tratos, etc. Es como si dijera también que un juez federal o un ministro puede decretar la expropiación o puede privatizar, emitir un decreto privatizando o puede imponer condenas y seguir juicio. Evidentemente son argumentos falaces, ad terrorem. Lo cierto es que en las cortes también se vota, se toman decisiones votando. Y solo una visión elitista y conservadora puede considerar que el voto de unos pocos vale más que el voto de la mayoría del pueblo de México. ¿Es cuánto? Gracias, señor senador Enrique Insunza. El último turno que estaba ya enlistado para rectificación de hechos está cedido por parte del senador Adán Augusto López Hernández hacia el senador Ignacio Mier Velázquez. Tiene usted el uso de la palabra, senador Mier, hasta por 2 minutos, y le pido que enuncie su rectificación de hechos. Pues mi rectificación de hechos, señor presidente, con todo respeto, es a todo el procedimiento, a la rectificación de hechos, a lo que tiene enunciado claramente el 79 del reglamento. Yo entiendo el ánimo de querer debatir, pero miren, seamos objetivos. El debate a favor y en contra se da en la ronda que expresamente el reglamento señala. Estos son escarceos en los que no se va al fondo del asunto. Se fijan posturas que no están atiendo, salvo honrosas excepciones, y sin querer lastimar a nadie, no se va al fondo del asunto, al contenido del dictamen, al espíritu que anima a los legisladores, senadores que presentaron la iniciativa, los promoventes, que respaldamos mucho, muchos de nosotros, y que tiene que ver, debatir, ¿por qué razón estamos reformando el 105 de la Constitución? Ese es el debate. ¿Y por qué razón vamos también a reformar el 107 de la Constitución? A eso deberíamos de enfocarnos. Porque miren, tenemos una función política fundamental, la representación de los estados y en Cámara de Diputados la representación genuina popular, y el 39 es lo que nos ampara a todos, y de manera consecutiva el 40 y el 41. Pero compañeros, con todo respeto, mi rectificación de hecho es apegarnos a lo que es el procedimiento. Fíjense usted, aquí escuché que las causas que presentaron partidos políticos sobre la acción de inconstitucionalidad es porque se violó el procedimiento reglamentario en la Cámara. ¿Y saben qué regula todo el proceso legislativo? El reglamento y la ley. Y acá, de manera contumaz, sin ningún rubor, los que presentaron la acción de constitucionalidad y los que presentaron la controversia argumentan violación al procedimiento legislativo. Tiempo, senador. Estamos nosotros haciendo. Yo le pediría, señor presidente, con el mayor respeto, sin censurar a nadie, que podamos debatir de manera profunda el espíritu que anima esta importante reforma que le da al pueblo de México la posibilidad de tener en algo complejo el control constitucional. Muchísimas gracias. Con mucho gusto, senador, y gracias por su intervención.